Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos desde la calurosa Tequisquiapan. De veras que sí está caliente hoy. No sé a cuántos grados estemos hoy porque no he checado mi teléfono, pero estamos a más de 32, estoy casi seguro. Como a 33 por ahí. Ahorita está muy fuerte el sol. Pero bueno, vamos a tener nuestro pequeño momento con nuestro Dios, hermanos y amigos. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios y pedirle su dirección. Oramos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado, Señor. Gracias por que nos das la oportunidad de tener este pequeño momento contigo. Queremos rogarte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que haga la obra de la iluminación, Señor, para que nosotros podamos captar plenamente y entender plenamente lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, a través de este pequeño momento en tu palabra, Señor. Y Padre, pues te rogamos que tu nombre también sea bendecido y exaltado a través de esto, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, bendícenos a través de este pequeño momento. Pues te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, algo que, fíjese, Pedro lo estaba escribiendo hace casi 2000 años. Y dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué fin? O sea, por más que nosotros, y ayer estaba viendo, sí fue ayer, no sé qué, estaba viendo un documental de una de las bahías de aquí de México. Y eran los ambientalistas, perdón, ¿verdad? Estaba hablando acerca de las tortugas que estaban diciendo valen más vivas que muertas. Y es cierto, ¿no? A fin de cuentas, el ser humano siempre ha sido, pues, el mal de toda esta hermosa tierra que Dios nos creó, ¿eh? Pero bueno, a fin de cuentas también no tarda mucho el día en que el Señor nuestro Dios derrame su ira sobre este mundo pecaminoso, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí, a ese fin se refiere, que ya no falta mucho. Fíjense, Pedro lo estaba escribiendo hace 2000 años, imagínense nosotros, ¿no? Mas el fin de todas las cosas cerca, y dice la palabra de Dios ahí, sed pues sobrios. ¿Qué significa eso? Y no está hablando de sobriedad en cuanto a que no tomes cosas alcohólicas. Y sí, no debes tomar nada de alcohol, ¿va? Es lo mejor. Pero está refiriéndose que no te alteres, que no te apaniques, que no te espantes, que no tengas miedo, que simple y sencillamente confíes plenamente en Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Dice, y velad en oración, dice el versículo 7, la última frase del versículo 7 dice, velad en oración, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros estemos tranquilos. Algunos están extremadamente desesperados ahorita, ya llevan más de un año encerrados, y estoy hablando porque, sí, finalmente es desesperante, ¿no? Es desesperante tener que andar siempre con cubrebocas, ahora si te cuidas bien, con mascarilla, también con guantes si es posible. ¿Por qué? Porque no sabemos. Hoy, algo uso la computadora que me sacó de onda, perdón. Ay, por cierto, si lo ven así, raro, creo que no está pasando nada en la transmisión, pero estaba viendo que creo que sí me ve un poco pixeleado. Pero estaba viendo que el internet está muy lento, no sé. Así es que si ven algo raro, es que el internet está muy lento a comparación de otros días. Entonces,
¿Por qué tenemos que estar velando, hermanos? Para que estemos tranquilos, para que estemos bien y estemos, como dice ahí, sobrios, ¿no? No todos alterados, no todos angustiados, no todos espantados. Al fin de cuentas, si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, querido hermano y hermana, estás completamente seguro en Cristo y no te va a pasar absolutamente nada de todo lo que dice la Biblia en cuanto a va a pasar cuando nosotros no estemos aquí. Y estoy hablando de esa semana, esos 7 años de tribulación que va a tener la tierra, ¿no? Donde Dios va a descargar toda su ira en contra del pecado y de los pecadores y de Satanás y de sus huestes, ¿verdad? Y especialmente de sus bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Pero bueno, y luego dice ahí, tener ante vosotros, y ante todo tener entre vosotros, perdón, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué nos está diciendo eso el Señor? Una de las cosas para que tú y yo estemos sobrios es no dejar que un enojo, una molestia, perdón, se convierta en un enojo. Mucho menos que ese enojo, esa molestia se convierta en enojo y después de ese enojo se convierta en resentimiento o rencor, al grado de que después tengas esa odio, mejor dicho, odio, ese enojo que se convierta en odio, ese odio se convierta en resentimiento, en rencor, y después hasta el último llegues a tener esa raíz de amargura. Por eso está diciendo ahí, tened entre vosotros ferviente amor, ¿para qué? Para que si te ofenden, hermano, no lo tomes tan a pecho. Ese es el gran problema de muchos hijos de Dios. Ahora, ya no te voy a decir, pues, imagínate nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que no han aceptado a Cristo. Pero para ellos es normal guardar rencores. Pero para ti, para mí no debería ser así, porque tú y yo tenemos el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Y Dios está diciendo ahí que ese amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, querido hermano y hermana, tú y yo tenemos que tener la capacidad, la gran capacidad que Dios nos da, porque no nos la da otra persona más que Dios, de poder perdonar. Ese es el punto principal de este versículo. Cuando dice ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, es de que hagan lo que te hagan, así como nuestro Señor Jesucristo le hicieron. Te han bofeteado, te han maltratado, te han injuriado, te han insultado, no creo que te hayan flagelado así como el Señor Jesucristo, ¿va? O sea, no te han agarrado a latigazo, ¿va? Y cuando se habla de bofetadas, yo tampoco creo que te hayan golpeado físicamente. Estamos hablando de esas cosas que te hacen, de esas ofensas que te hacen mentales, ofensas que te hacen verbales. Porque si te están haciendo físicamente, si te diría, ¿sabes qué? Pues denúncialo, ¿no? Pero bueno, sobre todo ese tipo de cosas, híjole, es que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la verdad de las cosas es que dentro del cristianismo hay un montón, pero un montón de sentiditos. Y como que ya, ¿no? Ya. Ahora, si eres tan sentido, pues así como eres de sentido que todo te afecta, hermano o hermana, pues también lleva a cabo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que si un hermano ha pecado contra ti, ve tú y repréndele. Sea quien sea el pastor, sean los líderes, sean los maestros de escuela dominical, sea un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, sea un familiar tuyo que es hijo de Dios, no sé, o aunque no sean hijos de Dios, si eres tan sentidito o sentidita, querido hermano o hermana, usa lo que la Biblia dice, ve y repréndele y ve y habla. Porque es bien fácil para mí, para muchos de ustedes, es bien fácil quedarse callado y empezar a guardar resentimientos y después desproticar todo el veneno que se convierte en ese resentimiento, ¿ah? O ese enojo, mejor dicho. Sí, porque no es otra cosa que veneno, como dice la Biblia, veneno de áspides, ¿ah? Así es que, querido hermano y hermana, deja de ser sentidito. Como que ya es tiempo de que tengas ese ferviente amor que cubra multitud de pecados. Yo no sé cuánto tiempo tengas de ser hijo de Dios,
Pero si todavía te están afectando las cosas que dicen o las cosas que ves o cosas que no te agradan, en el sentido de que no te agradan porque no es lo que tú querías, o porque no es lo que a ti te gusta, o porque no es lo que tú te esperabas, bueno, como que ya es tiempo de que ese ferviente amor de Dios, si tú eres hijo de Dios, cubra todo eso, ¿no? Porque si vas a seguir así, vas a seguir de infructífero. En otras palabras, si vas a seguir siendo un sentidito, vas a ser uno de los hijos de Dios del montón. ¿Y qué quiero decir con eso? De los que no hacen nada, de esos inútiles, esos hijos de Dios que solamente van a sentarse en los templos. ¿Por qué? Porque lo que dice el siguiente versículo, vean hermanos, no el siguiente versículo, el versículo 10, bueno, el versículo 9 dice, hospedados unos a los otros sin murmuraciones. Y luego el versículo que te estaba diciendo, ¿por qué te digo que puedes ser tú del montón? Y a lo mejor ya tienes años de ser un hijo de Dios del montón, de esos que no hacen nada, solamente están sentados ahí en las bancas de los templos. Cada uno según el don que ha recibido, dice el versículo 10. Cada uno, ¿qué dice ahí? Cada uno. Eso quiere decir que si tú eres hijo de Dios, tienes por lo menos un don. Porque dice cada uno según el don que ha recibido. No sé cuál tengas tú, pero por lo menos tienes uno, querido hermano y hermana. Y lean lo que dice ahí. ¿Qué significa la palabra ministrelo a los otros? Ponlo a trabajar. Ya basta de estar de flojo, hermano y hermana. Ya basta de estar sin hacer nada. Ya basta de estar ahí sentadote sin moverte. Ponlo a trabajar el don. Como buenos administradores, y vean lo que dice ahí, de la multiforme gracia de Dios, porque hay varios dones. Así es que, hermano y hermana, déjate de murmuraciones, déjate de sentimentalismos baratos, déjate de ser un sentidito y mejor ponte a trabajar el don que Dios te ha dado y deja que fluya el amor de Dios para que cubra todo ese montón, porque si hay un montón a veces de pecados que nos afectan. Pero si tú y yo dejamos fluir el amor de Dios, si tú y yo en lugar de de ponernos a pensar en las ofensas que nos hacen, mejor nos ponemos a pensar, ay, ¿qué estoy haciendo con el don de Dios? Bueno, ¿qué don tengo primero? Porque a lo mejor ni sabes. A lo mejor tienes uno y a lo mejor tienes dos, o a lo mejor tienes 5. Imagínate si eres como de la parábola de los 5 talentos y ninguno lo estás poniendo a trabajar, imagínate. Ahora eso que tiene 2 y ninguno de los dos lo estás poniendo a trabajar. La gran mayoría de los hijos de Dios están como el que tiene 1. Y tú eres uno de ellos, por eso estoy diciendo que eres del montón, de esos inútiles que no hacen nada. Que solamente están guardando su don ahí. Para ver cuando venga el Señor, porque como es muy duro el Señor, hay que entregárselo, ¿ah? Sí, a lo mejor lo tienes bien guardadito y bien limpiecito, pero sin funcionamiento. ¿Me explico? Es como si tuvieras para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo así, bueno. Es como si tuvieras un Rolex, un relojote así de oro, y que ni siquiera marque la hora. ¿Me explico? ¿Para qué lo quieres? ¿Para tenerlo ahí guardado? Dirías, ay, sí, porque si no me lo roban, pues ni siquiera te sirve para darte la hora. Imagínate, el don que tú tienes ni siquiera te está sirviendo a ti, menos a los demás, como dice aquí la Biblia, ¿eh? Como dice la palabra de Dios, menos para la iglesia, porque los dones son para bendición y edificación de la iglesia. Por eso dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y ministrarlo es ponlo a trabajar para ellos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Querido hermano y hermana, Dios no solamente te salvó, para llevarte al cielo, te salvó para que tú le sirvas y para que tú ministres a los demás hermanos el don o los dones que Dios te dio, que el Espíritu Santo te dio.
Oramos. Dios eterno y Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella, Señor. Y te rogamos, Padre, que a través del Espíritu Santo, quien es Dios, redargullas a cada uno de mis hermanos y hermanas para que podamos cumplir fielmente, Señor, este pasaje que acabamos de estudiar. Pues esto, Padre, te lo suplicamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.